Cómo vivir la palabra con el Padre Pablo Antonio Méndez. El que oculta sus faltas no prosperará. El que las reconoce y abandona alcanzará misericordia. Feliz y bendecido sábado, querida familia. Sábado 20 de febrero. Y les quiero compartir el Evangelio para este día, tomado del capítulo 5, versículo 27 al 32 de San Lucas. Después de estos sucesos, un día salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado en el despacho de impuestos, y le dijo: sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví le ofreció en su casa un gran banquete. Les acompañaban a la mesa un gran número de publicanos, aparte de otras personas. Los fariseos y sus escribas decían, refunfuñando a los discípulos: ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Le respondió Jesús: no necesitan médico los que están sanos, sino los que están mal. No he venido a llamar a la conversión a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Tres grupos de la época nos presenta aquí Jesús en este texto del Evangelio: publicanos, fariseos y escribas. Y la pregunta que nos podemos hacer con base en este texto es, y ahí sale la reflexión para este sábado: ¿qué tanto tenemos de publicanos? ¿Qué tanto tenemos nosotros de escribas? ¿Y qué tanto tenemos de fariseos? Los publicanos, Leví, Mateo, al que Jesús llama hoy, era publicano. Leví, el apóstol evangelista, era publicano. Y Jesús lo llama de ese ambiente en el que se encuentra. Y él, dejándolo todo, dice el texto, se levantó y lo siguió. ¿Quiénes eran los publicanos? Los publicanos trabajaban para el pueblo invasor enemigo, trabajaban para el imperio enemigo, trabajaban para la tiranía de la época enemiga. ¿Y quiénes eran los invasores tiranos de la época, o el pueblo invasor enemigo? Los romanos. Trabajaban para ellos, por lo tanto eran vistos por los demás, o mejor dicho, por los de la época, por la gente de la época, por la gente judía, por la gente de Israel, como traidores, como enemigos del imperio. No los querían, los odiaban. Somos de los que trabajamos para el enemigo. En esta época también hay idolatrías modernas, tiranías modernas, pueblos modernos, digámoslo así, tiranos. Cuando hago que una persona caiga en pecado, mejor cuando ayudo a que una persona caiga en el mal, estoy trabajando para la tiranía enemiga, para el pueblo extranjero enemigo, para la oposición enemiga, que en el fondo, ¿quién es? El demonio, el mal, que quiere tiranizarnos, que quiere esclavizarnos, que quiere que trabajemos para él. Soy de los que trabajo para alguna tiranía, alguna idolatría enemiga. Segundo, los escribas. Los escribas eran los únicos de la época que sabían leer y escribir. Por lo tanto, eran los que se consideraban que tenían la llave del saber y se consideraban más que los demás, porque además, como eran los únicos que sabían leer y escribir, eran los únicos que podían tener acceso a la Sagrada Escritura, leer la Sagrada Escritura, interpretar la Sagrada Escritura. Por lo tanto, eran los que
consideraban que tenían en sus manos y sabían cuál era la voluntad de Dios. Por lo tanto, las demás personas dependían de ellos. La pregunta es, Dios nos ha dado a nosotros muchos dones, talentos, cualidades, carismas. Dios nos ha dado muchas cosas buenas a nosotros. Soy de los que aprovecho eso para ayudar a los demás, para servir, o todo lo contrario. Además de eso, Dios nos ha dado también la facilidad a muchos de estudiar, de adquirir conocimiento. Con el conocimiento que tengo, que he logrado, con la profesión que tengo, con el título que he obtenido a nivel académico, profesional, soy de los que me creo más que los demás. Soy de los que aprovecho eso, no para servir, sino más bien para ser injusto o aprovecharme de los demás, aprovecharme del que no conoce lo que yo conozco, manipular las cosas. Tercero, los fariseos. Los fariseos no solamente, a veces cuando hablamos de fariseo se nos viene a la cabeza hipócrita, persona que lleva una vida doble, está bien también, pero sobre todo los fariseos eran un grupo de personas de la época que querían que llegara y se instaurara el reino de Dios. Pero para que se instaurara ese reino de Dios, ellos decían que se debía cumplir estrictamente la ley de Dios, porque el incumplimiento de la ley de Dios era lo que no había dejado establecer ese reino de Dios. Por lo tanto, ellos decían que se debía cumplir, que todo el mundo debía cumplir estrictamente la ley de Dios, pero cayeron en un error. No solamente buscaban el cumplimiento estricto de la ley de Dios, sino que también se cayó en algo que se llama las interpretaciones, y por lo tanto también querían llevar a cabo, o mejor, el cumplimiento, o mejor, a ver cómo digo acá, cayeron en el error de que también querían cumplir estrictamente las interpretaciones de la ley de Dios, y esas interpretaciones muchas veces iban en contra de la misma ley de Dios. O sea, llegaron al extremo de darle más importancia a las interpretaciones de la ley de Dios, es decir, a las tradiciones humanas, que a la misma ley de Dios. Y por eso Jesús dice de ellos que le dan más importancia a las tradiciones humanas que a la misma ley de Dios. Pregunta: ¿somos de los que les damos más importancia a las tradiciones humanas, a las leyes humanas, que a la ley de Dios? En medio de esta pandemia en la que estamos, en medio de este confinamiento en el que estamos, yo he hecho una reflexión. A veces le damos tanta importancia a los protocolos y nos preocupamos tanto del cuerpo, de la vida aquí, de la salud aquí en este mundo, que descuidamos la salvación, que descuidamos el alma, que descuidamos la vida eterna. Está bien que nos cuidemos, está bien que nos protejamos, está bien que cuidemos la vida, que cuidemos el cuerpo, pero no descuidemos el cuidado del alma, el cuidado de la vida espiritual, porque a veces nos preocupamos tanto de la vida material, de la vida física, que terminamos descuidando la vida de la gracia, la vida interior, el alma, la vida eterna. A veces somos tan estrictos en aplicarle la ley a los demás, pero nosotros nos justificamos, siempre buscamos excusas y sacamos pretextos cuando cometemos errores, pero si le aplicamos la ley a los demás con toda su fuerza. Queridos hijos, que tengan un feliz y bendecido sábado, un feliz y bendecido fin de semana. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros.